Hola, muy bienvenidos. Estamos nuevamente en el estudio del Líbero, en un nuevo capítulo del Club de la Noticia. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero, y saludo al tiro a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a Catherine Montalegre, que es ex convencional de la UDI, a Tomás Bengolea también, comunicador del Partido Republicano, a Joaquín Orellana, director ejecutivo del Centro de Comunidad y Democracia de Democracia y Comunidad de la ADC, y por último una cara nueva, así que bienvenido Bartolomé Reus del Partido Liberal. Bienvenido también al programa. Muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias por la invitación. Gracias, y a todos, por supuesto, les doy la bienvenida. Gracias, qué gusto verlos. Nuevamente. Y vamos al tiro a ver el primer video del día. Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. No pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel. Estas fueron las palabras del presidente Gabriel Boric celebrando la prisión preventiva de Luis Hermosilla por el famoso caso Audio. Palabras que terminaron siendo un autogol para el Ejecutivo, ya que provocó que el abogado y también hermano del penalista, Juan Pablo Hermosilla, le respondiera mediante un despliegue mediático en el que arremetió contra la moneda, cuestionando en duros términos al presidente, a la ministra Carolina Toá y al ministro Luis Cordero por no respetar la separación de poderes. Lo que estoy diciendo es que es absolutamente inapropiado lo que él hizo. Creo que es inconstitucional y creo que además la situación que se está dando es de matonaje. Hermosilla versus Boric. ¿Quién ganará este round? Así el abogado habló de matonaje, afirmó que existe en este caso una politización arbitraria, que el gobierno tiene tejado de vidrio en corrupción, que si no se respeta el principio de separación de poderes no hay democracia, e incluso planteó que se abriera el teléfono de su hermano para ver qué fiscales y qué ministros le pedían favores. A lo que el gobierno respondió que era un amedrantamiento inaceptable. Pero, ¿se equivocó el presidente con sus declaraciones provocando esta reacción? ¿Vulneró realmente el principio de separación de poderes al celebrar la prisión preventiva de Hermosilla en un caso que todavía se sigue investigando? Bien, ¿fue un error, una imprudencia de parte del presidente Boric celebrar la prisión preventiva de Hermosilla? ¿Sí o no? Partimos con Tomás Bengolea. Yo creo que el presidente Boric evidentemente se equivocó, y es bastante coherente que se equivoque, porque la verdad es que tiene un problema bien serio con la separación de funciones. El presidente de la República ya fue muy crítico del Poder Judicial cuando decretó esos indultos famosos que lo tienen hoy día condecorado, conocido como el presidente que libera delincuentes, y dijo que ellos eran jóvenes idealistas que habían sido mal condenados, por lo cual se tiró en contra del Poder Judicial. Y hoy día hace lo mismo. Lo que hace en el fondo es, siendo presidente de la República, comentar un proceso judicial que está en curso, respecto al cual se acaban de dictar medidas cautelares. Él dice que se va a la cárcel, pero en realidad no está en la cárcel, sino que tiene hoy día una medida cautelar de carácter personal que afecta a su libertad, una prisión preventiva. Y lo que produce en definitiva es darle un espacio a que Juan Pablo Hermosilla, que es otro impresentable, le pegue por la prensa, y al final lo que ha logrado Boric es que llevemos los últimos 48 horas hablando de Boric y no de Hermosilla, lo cual evidentemente da cuenta que es un autogol. Ahora, no le podemos exigir al presidente de la República que entienda la cuestión de la separación de funciones, porque para eso hay que ser abogado. Hay que haber entendido la carrera, y en eso todos sabemos que el presidente Boric no le fue tan bien. Entonces es entendible que no maneje estas materias, pero uno esperaría algo de responsabilidad del presidente de la República, porque además, si uno contrasta lo que dijo el presidente Boric cuando Daniel Jadwe fue puesto en prisión preventiva versus lo que dijo ahora, son dos mundos distintos. En el caso de Daniel Jadwe, lo que dijo el presidente Boric es que las instituciones funcionen, las típicas frases prehechas propias de un presidente que no puede referirse a procesos judiciales en curso. Y ahora, en cambio, dice que es bueno que los todopoderosos, los que se creen todopoderosos, se vayan presos. Curioso, siendo que el todopoderoso defendía, y era el abogado defensor hasta hace 3 meses, del jefe de asesores de presidencia, Miguel Crispi. Entonces, ¿le cae mal ahora? ¿Le caía mal antes? Porque el mismo Miguel Crispi, que no se atrevía a ir a las comisiones investigadoras por el caso Convenio. Entonces es bien curiosa esta posición impostada del presidente de la República, que vuelve a caer en esta pretendida superioridad moral, y que es un autogol más de lo que hemos conocido este gobierno, que parece ser que tropieza siempre con sus mismos errores, con su misma soberbia y con su propia ignorancia. Bien, son varios puntos los que plantea Tomás, ¿no? En pocos minutos, digamos, y varias cosas. Pero en el fondo se ha criticado el tema del tratamiento distinto con el caso de Daniel Jadwe, está lo de Miguel Crispi, en fin. Joaquín, a tu parecer, ¿lo que hizo el presidente fue un error, sí o no? Y si cruzó una línea roja a tu juicio. Sí, fue un error. Uno de los valores que tiene la institución presidencial es que los jefes de Estado y jefes de gobierno en nuestro país son prudentes a la hora de establecer límites entre la división de poderes del Estado. Yeah. Y acá, más bien, la pregunta que cae es ¿qué pretendía el presidente
haciendo referencia al caso de Hermosilla, que además tiene una relevancia mediática importante, nos va a tener en la agenda capturados al menos un buen tiempo, porque lo que conocemos de este procedimiento en curso es solo la punta del iceberg. En consecuencia, me hago referencia a una entrevista que el Libero le hace a Enrique Correa el día antes de ayer o ayer, en donde el exministro dice, mire, en mis tiempos los presidentes no se referían a los procesos judiciales en curso. Y yo creo que, en verdad, un valor de la conducción, del liderazgo, de ser jefe de coalición, está en la prudencia. En consecuencia, creo que el presidente comete un error. Ahora, ¿pero hay hipocresía en esas palabras? Porque por lo que plantea Tomás, con respecto a la diferencia con Daniel Jadwe. Yo creo, Mayra, disculpa. No, es que respecto de Daniel Jadwe, es mentiroso el argumento, porque el mismo presidente, en esta lógica de comentar, dice que en Chile no hay persecución política. Respondiéndole a Daniel Jadwe, que decía que esta era una persecución política. En consecuencia, también comentó... Una diferencia con lo de pero Daniel eso es Jadwe, subjetivo. En la realidad, objetivamente, el presidente... cuidado, no, de hecho, se tensionó la relación con el Partido Comunista dentro del gobierno. A tengo partir sus del caso de Daniel Jadwe. En consecuencia, pero espérame, Joaquín, voy a leer las declaraciones. Tengo una buena opinión en general de la labor transformadora que llevó adelante Daniel Jadwe en Recoleta y del pensar fuera de la caja, pero si hoy día hay una causa en la justicia, se tiene que responder ante la justicia. En el fondo, hay una diferencia porque toma cierta... no lo celebró, además menciona que no hay persecución política. A esa cuña le falta una parte, que es que el presidente... No me quiero detener en el caso Jadwe, si aquí lo terrible del caso Hermosilla es que es impresentable, como decía Tomás. Y la verdad habla del problema que tenemos hoy día nosotros en nuestro sistema político, que es la concentración del poder, y en consecuencia, un tema que es súper poco ciudadano y poco atractivo para la ciudadanía, debiésemos apuntar a reformar las instituciones para generar más peso y contrapeso y que los ciudadanos con algunas cuotas de poder no terminen capturando las instituciones, como es el caso de Hermosilla. Catherine Montalegre, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, el presidente se equivoca en salir a celebrar, ¿cierto?, que Hermosilla vaya a prisión preventiva, especialmente porque parece que se le olvidó celebrar cuando los amigos del Frente Amplio con el caso Fundaciones lo llevaron a prisión preventiva. Yo esperaría que hubiera tenido la misma actitud. Si es que le gusta ser comentarista, que lo haga con todos los casos, pues no cuando le conviene. Y lo segundo... No, que no lo hagan, ¿verdad? O sea, es que no lo debería hacer, efectivamente, porque comete 3 errores el presidente. El primero, de orden jurídico, porque especialmente cuando tú eres presidente no hablas como un ciudadano más. Existe un debido proceso, existen garantías para toda persona, entre ellas, y no voy a defender a Hermosilla, pero un principio de inocencia básico, la igualdad ante la ley, la igualdad en el acceso a la justicia, etc. Y todos estos derechos se ven conculcados cuando un presidente de la República, sea quien sea, hace un juicio previo a través de la televisión. Porque lo que tú haces es condenar a alguien, porque lo que él dice es... habla de corrupción. Cuando tú hablas de corrupción, hablas de que una persona es corrupto, es decir, que ha cometido delitos, y por lo tanto estás haciendo un juicio previo en un juicio que todavía no ha terminado. Ese es un grave problema. Yo creo que independiente del presidente que esté, tú no puedes ocupar tu poder para atacar a un individuo que tiene derechos que no pueden ser conculcados, independiente el que sea. Para eso existe el debido proceso, para eso existe la justicia, y el presidente de la República debe respetar la separación de poderes. Dos otras cosas que creo que comete un error. Comete un error político, porque efectivamente escupió al cielo y le cayó en la cara. La izquierda ha tratado durante todo este proceso de cargarle, ¿cierto?, la vinculación de Hermosilla a la derecha. Y la verdad es que Hermosilla es hijo de militante del PC, militante del Partido Comunista por más de 15 años, es papá de un fundador de Revolución Democrática, es además militante de izquierda, o sea, claramente es un abogado que también está en el caso Crispi. Y muy influyente además. Pero su principal muy influyente. Sí. Oye, mira, el que tenga que caer, que caiga, pero de verdad sí, pues. Esto no es un problema de partido, el problema es que la izquierda comunicacionalmente quiso hacer de este caso algo de la derecha. Y la verdad es que es un abogado de izquierda, y es un abogado de izquierda que en las declaraciones que acaba de hacer amenazó directamente al gobierno. O sea, el hermano con sus declaraciones le dice, mire, yo firmé por Revolución Democrática, yo estuve en las firmas del presidente Boric. Algo sabrá sobre las firmas, ¿o no? Y también le dice, ojo que ustedes tienen tejado de vidrio en corrupción.
parece que sabe todo lo que ha pasado con el caso Crispi y las fundaciones. Por convergencia social. Exactamente, entonces, ojo con lo que se viene, porque yo creo que este es un boomerang que les va a reventar en la cara a este gobierno. Y por último, ¿Tú crees que se van a cometieron- cumplir la amenaza de que podría caer más personas? O sea, si el que pueden ser presidente- reales, que si el tienen presidente sustento. sigue haciendo declaraciones como las que ha hecho, probablemente sí. Yo creo que, bueno, si no se va a amedrentar, digamos, por esa amenaza y no tiene nada que esconder, que salgan todos los WhatsApp, que se siga investigando, que se investigue a todos, especialmente en este tipo de casos que se advierten, porque no podemos dejar que esto siga corrompiendo la institución. Y solo por último, creo que comunicacionalmente también se equivoca, porque tal como decía Tomás, efectivamente se dejó de hablar de Luis Hermosilla y se empezó a hablar de la vinculación del Frente Amplio con Luis Hermosilla y de Boric también. Bartolomé, quiero conocer tu mirada, tú eres del Partido Liberal, acá se han dado hartos argumentos, pero todos coinciden, los tres del panel, en que fue un error, político, que fue un error comunicacional y que se equivocó el presidente de la República. ¿Tú estás de acuerdo? Mira, quiero partir refiriéndome un poco al caso. Yo creo que es escandaloso y yo creo que ahí podemos coincidir, yo creo que todos en eso, que finalmente este tipo de cosas sigan pasando. O sea, finalmente se ha hablado mucho del tema de la separación de poder y todo el tema, pero estamos viendo en este caso una coyuntura en donde tenemos jueces comprados, entonces finalmente a quién creerle, que eso es lo más complejo, que la justicia finalmente no cumple su principal rol, que es tener una parcialidad con respecto a los casos, y eso me parece súper escandaloso. Si se equivocó o no se equivocó, por lo menos dijo algo, porque también creo que había pasado otra cosa. Si no hubiera mencionado nada, también probablemente lo habrían criticado. ¿Pero se equivocó en la forma al menos? Pero más que nada, yo creo que aquí, sobre todo puntualmente en esta lista, porque acá los primeros que tienen que dar la respuesta acá son los involucrados y principalmente la derecha. Pero sí, No, pero sobre las declaraciones del presidente Boric. voy a eso mi al tiro. pregunta. Tampoco voy a ser iluso. Yo creo que aquí, y aquí comparto con Catherine que esto finalmente, y comparto con Joaco que esto es algo que estamos recién empezando a ver, es la punta del iceberg de probablemente de un caso de corrupción mayor. Yo espero que no se cajonee, como fue con Dominga. Yo espero que no se esconda bajo la alfombra, como lo fue el caso Penta, que terminamos con clases de ética. Que se abran los WhatsApp y finalmente que caiga que tenga que caer, porque finalmente tenemos que hablar. Tú dices que es la primera que tiene que responder, ¿por qué? Porque en esta lista puntualmente son los involucrados. Yo no digo que no hayan más involucrados, yo ahí tampoco soy iluso. No lo sabemos. No lo sabemos, es especulación. Pero Hermosilla es un abogado de izquierda, digamos. Por ejemplo. Pero es que eso es relativo con las personas que está trabajando, y con las que he trabajado son varias, y puntualmente en esta lista los que están involucrados no son gente precisamente de izquierda. Entonces, claro, yo creo que es re fácil tirar la pelota en el córner y sacarle su militancia que tuvo alguna vez con el Partido Comunista. Pero si fue el abogado de Crispi, si no se además, hubiera conocido el caso Audio, él hubiera estado entrando y saliendo de la moneda del primer piso, o sea, del segundo piso. Pero Entonces, este es un caso que al tener información incompleta, Claro. la verdad es que caer en la lógica de trinchera, no, de que Por la eso culpa te es de la digo, izquierda. esto no es de Mira, izquierda ni de en realidad derecha. no es. Sí, pero de esta lista puntualmente... ¿Cuál la los que- lista? no, lo que se está viendo ahora puntualmente... se están viendo todos los casos. Sí, pues se están viendo todos los casos. Está Todos recién los casos, partiendo de esto, yo creo... Soquimich, de Penta, Totalmente. O sea, de Hermosilla con totalmente. Crispi, Esto viene, o sea, van a empezar a esto salir viene todo. evidenciar, viene a desnudar un problema mayor Sí. que es estructural, que tiene que ver con el estado de la política actual y cómo la ciudadanía comienza a mirar esto. Porque, Claro. mira, Pero nosotros ¿quién? Yo lo que teníamos una volviendo imagen al tema del instalada, presidente. Maida, de que Chile era un país pro, sin corrupción, y eso en medida en que se han ido destapando distintos casos, distintas aristas, la verdad es que se ha ido desvaneciendo. Y eso es lo preocupante. ¿Por No qué? solo en este, digamos. O sea, No, el caso de no Plaza solo en este, Viva, sí, oye, esto... bueno, hay varios casos de Sí, corrupción no, en la sí, política. este es un caso más, ¿no? También en Jadwe y también otros casos. Oye, lo que pasa a nivel municipal es terrible. Son 9 teletones. 9 teletones las que Ahora, están involucradas ¿a en quién, términos de, este caso de falta de de probidad. Hermosilla, ¿a quién le va a afectar? ¿Quién va a terminar pagando el pato, entre comillas, de este caso? Yo creo que Ya, todo. estamos a puertas de las elecciones, digamos. Yo creo que toda la clase política. Lo que pasa es que todo depende también cómo se vaya abriendo este tema. Porque finalmente acá, mi gran temor, que yo creo que es lo más probable que vaya a pasar, es que esto lo van a cojonear, porque se van a empezar a dar cuenta que va a afectar la más de alguno, como lo fue el caso de Soquimich. Van a cortar por los hilos más delgados, finalmente, que son las personas más, en el fondo, menos poderosas, por así decirlo, y se va a archivar, y hasta aquí llegamos. Pero tú dices sigamos que va a ser adelante. transversal.
Yo creo a toda la clase que, política. yo creo que es que O sea, esto le pega a todos. es Más- regulación. Yo creo que acá ese es el problema, que como no tenemos toda la información, Todo lo van a como no hacer. se ha abierto todos los WhatsApp, los canales de WhatsApp, es bien difícil poder generar una Claro, opinión pero crítica hasta con el respecto a quién momento, es. porque las elecciones las vamos a enfrentar igual, las elecciones en octubre. pero- ¿A quién le va a afectar más este caso, Tomás? Yo creo que de momento le está afectando mucho más al gobierno que a cualquier otra persona. Bartolomé dice algo que es bien delicado y atrevido, ¿no? Él se refiere a que los involucrados estarían en la derecha. De momento el único involucrado penalmente hablando es Luis Hermosilla. No hay nadie más imputado por este caso en este procedimiento. Entonces de momento serían presuntos involucrados que estarían presuntamente, porque tampoco los tenemos en los WhatsApp que tiene Hermosilla. Y ahí hay fiscales, habría eventualmente jueces. Juan Pablo Hermosilla habló de ministros de Estado. O sea, yo no sé con qué seguridad dice Bartolomé que los involucrados serían de No, derecha. son los nombres que han salido en este en minuto. este minuto lo que tenemos claro son al menos dos cosas. Uno, los chilenos se acuerdan que el abogado de Crispi por el caso Fundaciones era Hermosilla. De hecho, tuvo que renunciar por el ¿Pero caso tú crees Odio. que se acuerdan? Yo creo, Por Tomás, supuesto que que esto se les pega a acuerdan. todos Les por pega a igual, todos. la gente no A ver, pero distingue. hoy día, si lo que pasa es que es súper fácil decir, oye, esto nos pega a todos por igual, esta es la crisis de las Pero instituciones. Eso está bien, eso es un análisis básico, evidente, es, perceptible por los sentidos, digamos. Pero lo que es claro es que el gobierno, en el minuto en que decide sumarse a esta disputa, porque eso es lo que decía el presidente Boric, ojo, el presidente Boric hace sus declaraciones a propósito del caso Hermosilla, inaugurando un centro de formación técnica. Él decide hacer un paréntesis previo a su intervención para referirse a este caso. Entonces, en este minuto lo que está ocurriendo, que es lo que comentaba la Catherine, lo que comentábamos y estábamos de acuerdo en un comienzo, él lo que decía en un comienzo es, oye, al final lo que estamos hablando es de la vinculación de Boric con Hermosilla. Fue un autogol. Y por lo tanto, a quien le va a pegar de Trataba- momento, hasta que no haya otras personas imputadas, y que si las hay tienen que ser procesadas y por supuesto tienen que ser castigadas con todo el rigor de la ley, de momento es el gobierno, evidentemente, por una decisión del presidente de la República. Quizá el presidente cree que con esto, no tengo idea, puede pasar colado otros errores y le conviene esta pérdida que otra, no tengo idea. Pero lo que hizo el gobierno fue decidir, oye, el caso Hermosilla está explotando, yo no estoy dispuesto a que esto explote sin mí, me voy a meter. Y se tiró un piquero a una piscina con lava, porque ahí está nadando. Espérate, ¿cómo que no explote sin mí? Por supuesto, pues el presidente Boric lo que debería haber dicho como presidente de Estado es decir, oye, esto es un caso gravísimo, yo espero que las instituciones sigan adelante, haya un procedimiento justo y que sea sancionado, y cualquier persona del Frente Amplio que esté presuntamente vinculada, yo espero que sea sancionada. ¿Qué dice él? Que esto es un todopoderoso, hace un análisis sobre el proceso judicial, entonces se tira a la piscina, al final lo que está haciendo es meterse en el barro. Y eso es lo que tiene hoy día al gobierno dando explicaciones. Claro, Yo o sea, creo que- celebra la prisión preventiva, da un paso más allá Sí, y finalmente no. termina siendo un autogol. ¿Están todos de acuerdo en eso? Totalmente, fue un autogol, pero de media cancha. ¿Y por qué? Porque fue... De chilena, Porque, lo comió la ansiedad. O sea, él trata... Yo creo que, no sé si Tomás apuntaba lo mismo, pero yo siento que él buscaba tratar de desarraigarse y decir de una vez, oye, yo no tengo nada que ver con Luis Hermosilla. No tengo nada que ver con Luis Hermosilla. No sé, lo raro es que al final terminó siendo todo lo contraproducente. contrario. O sea, lo contraproducente fue que terminó siendo todo lo contrario. Al final terminó casi dando excusas por la prensa, extralimitándose en su discurso y vinculándose absolutamente con Hermosilla. Ahora hay una cuestión que es verdad, que hay que decir, aparte del impacto de las instituciones, que eso, insisto, me parece súper evidente. Personajes como Hermosilla tenían vínculos con todo el espectro político. O sea, si esto efectivamente se investiga, que yo espero que se investigue, no estoy de acuerdo con Bartolomé, y que no se guarde, digamos, probablemente quieran haber jueces que son de izquierda y jueces que son de derecha, fiscales que son más de derecha, fiscales que son más de izquierda. Probablemente Hermosilla en el pasado ha defendido ministros de derecha y ministros de izquierda. O sea, yo en eso no haría una división. Pero hoy día el vínculo más claro es entre el gobierno y, Claro, y hasta el momento considerando que queda poquito para las elecciones, digamos. Ahora, quiero plantear un último punto antes de cambiar el tema, que es el tema de lo que está alegando Leonarda Villalobos de la cárcel especial para mujeres, porque ella ahí está acusando perjuicio en sus condiciones carcelarias por ser mujer. O sea, en el fondo la pregunta acá es si es que tiene que existir o no un capitán Llaver para mujeres también. O sea, ¿por qué un hombre puede acceder por Hermosilla a una cárcel especial, digamos, y una mujer no tiene ese beneficio o no tiene esa opción, digamos? Como último punto, bien breve para finalizar, Catherine. Yo entiendo que en Santiago 1, si no me equivoco, que era la cárcel, se establecieron las herramientas para poder tener a la imputada, ¿cierto? De la mejor manera, es decir, con todas las condiciones necesarias para estar en un lugar más aislado, donde no estuviera con las demás presas, etc. Entonces, me parece que no es un problema, mucho menos cuando en Chile hoy día no están las condiciones económicas para estar gastando cerca de 1 millón de pesos por reo, que eso es lo que gastamos,
Entonces, estar pidiendo privilegios o tratos especiales creo que no corresponde. Sí se debería efectivamente tenerlos aislados de otros reos que cometen delitos mucho más graves. En eso estoy muy de acuerdo. Pero voy a decir algo súper O cortito. mucho más violento, Más violento, yo creo que va por ahí, Mucho más es violento, grave igual. etcétera. Sí, es verdad. Y en ese sentido también hay que tener ojo con una cosa que yo creo que no se ha hecho el punto. O sea, cuando tú hablas de que Luis Hermosilla es un abogado penalista que tenía trato directo con un director de la PDI, que le entregaba información, que tenía trato directo con políticos de alto poder, que tenía trato directo con jueces, etcétera, hay que tener mucho ojo y revisar también sus causas. Yo no quiero decir que todo el poder judicial está podrido y que todo está lleno de corrupción. No, hay gente que lo hace, sí. Hay gente que tiene caja pagadora de favores, sí. Hay gente que hace ardid de cosas para poder obtener beneficios fuera de la ley o por lo menos fuera de la moral. Y la verdad es que eso pasa. El problema es cuando eso termina afectando a las personas. Hoy día no se ha hablado mucho de quiénes fueron las contrapartes, por ejemplo, de Luis Hermosilla y que no tuvieron absoluta justicia porque él obtuvo beneficio en esas causas a través de favor. Bueno, Tenemos que finalizar. Bartolomé, me gustaría que tú hicieras un punto final porque tú Mira, querías hacer una intervención antes. No, yo más que nada, y me parece bien en general que haya concordancia que esto es algo que tiene que develarse. Yo creo que esto es una verdadera caja de Pandora. Yo creo que la verdad, por más de que sea, entre comillas, dura para algunos, tiene que saberse. Yo espero que no se cajonee. Yo creo que la ciudadanía necesita ciertos gestos también en este tipo de cosas. La gente necesita saber de que de alguna manera hay justicia. Porque si no se vuelve a generar la constante crítica a las instituciones, a la degradación de nuestra democracia y a que finalmente hay ciudadanos que son de primera y segunda clase con respecto a este tipo de delitos que son, a lo mejor efectivamente no son violentos, pero finalmente violentos en lo físico, pero finalmente sí violentan mucho a por lo menos a nuestra democracia y a la institucionalidad que queremos llevar como país para poder tener un país que finalmente responda también a ciertas garantías democráticas mínimas, como es que tengamos una cierta igualdad ante la ley. Bien, vamos a entonces el siguiente tema que es Venezuela. Volvemos a Venezuela, pero esta vez con las declaraciones de la diputada comunista Carmen Hertz, quien no quiso calificar al régimen de Maduro como una dictadura, sumándose con esto a los dichos del presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona, quien comparó positivamente a Venezuela frente a Chile, pero que además fue un paso más allá y dijo que en Venezuela hay una libertad de expresión bastante más grande que en nuestro país. En Venezuela le quiero señalar que existe una libertad de expresión bastante más grande que acá. Allá hay diarios de oposición, cuestión que aquí no lo hay. Aquí los medios son hegemónicos, con una sola línea editorial. Esto causó sorpresa e indignación en el mundo político, considerando además que en Venezuela más de 400 medios han cerrado en 20 años. Además, profundizó diferencias en el oficialismo, contradiciendo la postura que ha adoptado el mismo presidente Boric sobre el tema, quien tildó al régimen de Maduro como una dictadura que falsea elecciones. Pero, ¿qué debiera hacer el gobierno entonces, y en especial la ministra del Partido Comunista, Camila Vallejo, quien creó la Comisión Asesora contra la Desinformación y es la encargada de los temas de libertad de expresión en la moneda? Tras estas declaraciones, ¿el PC y el gobierno pueden seguir siendo socios? Bien, entonces, ¿cómo interpreta las declaraciones de Carmen Hertz? Y, bueno, ¿cómo miran el tema? Partimos contigo, Joaquín. Mira, es lamentable las declaraciones de la diputada porque no hay libertad de expresión en dictaduras. Y lo que hay en Venezuela hoy día es una dictadura. El liderazgo de Maduro es autocrático, hay un autoritarismo en ciernes y para que exista democracia o libertad de expresión o garantías, digamos, de lo que dice efectivamente la diputada que existen en Venezuela, no se perseguiría a la oposición, se reconocería la victoria de Edmundo González, conoceríamos transparentemente las actas que no están liberadas. Entonces, mira, más allá de lo que tiene que hacer el gobierno, no con el Partido Comunista, que yo creo que, y ahí, más que la versión de la diputada Hertz, me quedo con la versión de los ministros del PC que dicen respetar la posición del jefe de Estado, en este caso el presidente. Con la versión de Camila Vallejo. Y de Cataldo y de Janet Jara.
que la verdad sigue la línea editorial de Cancillería y del presidente. Pero hay que hacer algo más en ese sentido. Camila Vallejo debiese ir un paso más allá. ¿Pueden seguir siendo socios con el Partido Comunista con estas evidentes diferencias? O sea, eso lo tendrá que ver el gobierno. Pero a tu juicio, ¿qué crees que es lo correcto? Por supuesto que estamos hablando de esto porque generan tensiones internas que a mi modo de ver son innecesarias en esta época. No reconocer a Venezuela como dictadura, es bien... Es bien jodido. No, pero insólito. Claro, pero ¿qué pasa ahí? O sea, porque la ministra Vallejo efectivamente, como tú lo decías, y los del Partido Comunista dentro del gobierno se distanciaron de la postura de Carmen Hertz. Efectivamente, pero más allá de meras declaraciones, digamos, deben ir un paso más allá de parte del gobierno y, o sea, ¿se puede seguir siendo socio con el Partido Comunista, sí o no? Esa es como la pregunta fundamental, a mi juicio. Tomás. Yo creo que sí. Yo esto lo he dicho en programas anteriores, a mí no me parece para nada extrañar que el Frente Amplio y el Partido Comunista sigan siendo socios y aliados. Son múltiples razones. A mí me parece que la primera, evidentemente, es ideológica, es de proyecto político. Hay un proyecto político común entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. El presidente Boric lo decía como que Chile fuese la tumba del neoliberalismo. Se plasmó en el proyecto constitucional rechazado el 4 de septiembre. Es la lógica de terminar con las instituciones propias de una sociedad libre. En eso el Partido Comunista es más atrevido que el Frente Amplio. El Frente Amplio hoy día está en una suerte como de repliegue táctico, tira 2 frases para la galería para quedar bien frente a la presión, pero la verdad es que en el fondo, del corazoncito de los muchachos del Frente Amplio, ellos felices estarían diciendo lo que dice el Partido Comunista. No lo que dice Carmen Hertz, porque eso es absurdo. Carmen Hertz peca de ignorante, dice que no hay diarios de oposición, que no hay medios de oposición en Chile. El Partido Comunista tiene un medio que es el Diario del Siglo, que es un diario digital que no sé quién lee, pero que es impresentable. Tienen una radio, que es la radio de Villa Francia, donde encontraron armamento, explosivos y otro tipo de cosas en el allanamiento de la Villa Francia. O sea, ella es muy ignorante. Si todo Chile sabe que el Partido Comunista tiene medios y como creemos en la libertad de expresión, estamos dispuestos a que el Partido Comunista los tenga. Otra cosa es que los lea poca gente, que difundan mentiras, que además estén asociados con crimen organizado como se encontró en Villa Francia. Eso es lo propio del Partido Comunista. Pero los marcos de que respeten el Estado de Derecho en Chile existen, no existen en Venezuela. Entonces, peca de ignorante, peca de insultante además a las personas de Venezuela que viven en Chile y que arrancaron del país precisamente por ser opositores o por no tener buena calidad de vida y viene una diputada con una desfachatez tremenda a decirles que ahí sí hay más libertad de prensa que en Chile. Pero eso no va a llevar al gobierno a romper con el Partido Comunista, porque en definitiva el Frente Amplio y el Partido Comunista no son dos mundos tensionados. El presidente Boric no es una víctima del Partido Comunista. El presidente Boric decidió deliberadamente competir en una primaria con Daniel Jadwe, le ganó la primaria, formaron un proyecto político conjunto, fue el candidato del Partido Comunista en la primera vuelta presidencial, es el presidente del Partido Comunista, tiene ministros del Partido Comunista. Eso es una decisión política del presidente Boric. Y por lo tanto la pregunta no es si el Partido Comunista se va a ir o no del gobierno. La pregunta es de qué lado está el presidente Boric. ¿Está del lado de la oposición venezolana, de los venezolanos que quieren paz y por lo tanto está dispuesto a reconocer que el presidente electo es Edmundo González? ¿O bien está del lado de los que para la prensa dicen que evidentemente aquí hay que publicar las actas, que son puros lugares comunes porque las actas ya están publicadas en una página web por la oposición hace semanas, pero que dada la presión internacional y dada la presión también de la comunidad venezolana en Chile, sale a decir una posición un poco más aceptable para la opinión pública para poder salir del paso? A mí me parece que esa disyuntiva la tiene que resolver el presidente Boric. Y a mi juicio la ha resuelto muy claramente. Pero Tomás, ¿el presidente reconoció la victoria de Edmundo González? No la reconoció como presidente electo. Lo que reconoció es que Maduro no ganó las elecciones. Reconoció que hay una dictadura en Venezuela. Es táctico y lo hemos hablado. No puede ocurrir que Edmundo González sea un Juan Guaidó 2.0 cuando tú tienes una ventana de oportunidad que te permite una transición democrática en Venezuela. Pero si en el fondo... Si aquí el interés en juego no es lo que diga o no Boric, es el pueblo venezolano que la está pasando mal en Venezuela. Estoy de acuerdo, pero para efectos de los chilenos es muy relevante lo que diga el presidente Boric. Porque una cosa es decir, oye, yo exijo que publiquen las actas. Otra cosa es cuando después el presidente Boric tuiteó una cuestión eterna, laterísima, diciendo que Maduro no era la representación de la izquierda en Latinoamérica, una cuestión penosa, en circunstancias que hasta hace 5 años gritaban que Maduro y Chávez, Fidel Castro y Guevara eran su referente. Lo que pasa es que hoy día lo están escondiendo dada la situación de Venezuela. Pero yo te aseguro, perdón que lo diga así de claro, si el proyecto revolucionario de Hugo Chávez hubiese sido exitoso, que es una contradicción en los términos, pero pongámonos una cuestión paradójica, pongámonos en la idea de que el socialismo funciona, ¿ya? Nos pegamos todos en la cabeza, el socialismo funciona. Soñemos. Lo estarían defendiendo, Yeah. O sea, si el problema hoy día es que como Chávez y Maduro es impresentable, si esa es la circunstancia que existe hoy día. Si no olvidemos que estos personajes son los que decían que el comandante Guevara, que Fidel Castro,
que Hugo Chávez, si hoy día lo que dice el Frente Amplio, lo decía hace 3 semanas la panelista del Frente Adiós, Amplio, comandante. decía, oye, Chávez no es lo mismo que Maduro. O sea, Maduro como que distorsionó a Chávez. O sea, tú dices que no hubo una convicción genuina de parte del presidente Están Boric, y felices eso con el está Partido claro Comunista en el que están gobierno. felices con Son el aliados, van a ser aliados siempre. Bartolomé, quiero conocer tu mirada, tu opinión sobre este tema y también puntualmente sobre las declaraciones de Carmen Hertz. ¿Qué te parecen? Voy a partir sobre por, la libertad de por expresión? las declaraciones de la diputada. Yo la verdad encuentro lamentable las declaraciones de la diputada, sobre todo teniendo en consideración su historia. Una persona que fue víctima de la dictadura en Chile, que sufrió bastante y que sabe lo que significa vivir en un régimen no democrático, y caer en eso, porque finalmente acá lo que estamos viendo es el fanatismo versus lo que es la verdad. Y finalmente la diputada está hablando sin base, que eso es lo que me preocupa. Hay un índice internacional que genera Reporteros Sin Fronteras, en donde califican en distintos tipos los países en qué estado están con temas de libertad de prensa. Chile, de hecho, dentro del barrio, por así decirlo, es el que está mejor evaluado. Dentro de Latinoamérica, nosotros estamos, dentro a nivel mundial, estamos número 51. Gracias a que Vallejo no hizo su comisión de desinformación, digamos. O que no se aprobó el proyecto constitucional, claro. Sí. Estamos a 51. Gracias a la oposición, digo. Estamos a 51 con una calificación de problemática, pero dentro de lo que es el esquema de Latinoamérica estamos muy por sobre Venezuela, que está a 156, como muy grave. En Y Venezuela después, se habla de un apagón informativo. claro, después viene Nicaragua, después viene Cuba, o sea, ¿cómo se Cuba, explica la declaración de Carmen Hertz entonces sobre por eso, la entonces libertad a de mí expresión? no sé de dónde sale, porque finalmente acá estamos viendo un tema que es defender lo indefendible. Venezuela es una dictadura con todas sus letras y cualquier persona que quiera la democracia y que se dice demócrata debería condenar particularmente este tipo de regímenes. Maduro es un dictador. Y yo no sé por qué cuesta tanto decirlo. Tiene orejas de gato, tiene cola de gato, tiene pata de gato, pero no es gato. Y a mí particularmente me sorprende, sobre todo de alguien que fue víctima y en un partido que sufrió tanto en dictadura como el Partido Comunista, que se relativicen puntualmente el estado de situación de la democracia que no existe en Venezuela. Y lo que sí yo creo que está pasando en el Partido Comunista es que yo creo que hay dos almas en este viento. Porque sí, efectivamente hay ciertas contradicciones, porque si lo que estamos viendo por lo menos es que hay una visión desde el gobierno y hay una visión de la gente que pertenece al gobierno y otra visión desde los parlamentarios, lo cual demuestra, y entendiendo también que es un partido que generalmente es bien alineado, que en el fondo el cacique dice A y los de abajo dicen A. Y acá estamos viendo que no está ocurriendo. Claro, Por lo tanto, estamos viendo una fracción interna dentro del Partido Comunista con respecto a este tema en particular que está generando fricciones internas. Tenemos que ir finalizando, así que Catherine, quiero saber tu opinión. Solo para ir finalizando, o sea, lo de Carmen Hertz no es ignorancia, es maldad. Ella sabe perfectamente lo que pasa en Venezuela, sabe perfectamente que se han cerrado innumerables cientos y cientos de medios de comunicación, sabe que hay periodistas exiliados, sabe que hay personas que hoy día no pueden ni siquiera tener redes sociales en Venezuela. Lo sabe, arbitrarias. lo sabe, y lo sabe tan bien que elige mentir, elige manipular, porque no quiere que afecten a su ideario, no quiere que le peguen en el suelo al Partido Comunista, lo hace sabiendo. Y no es solo Carmen Hertz. Yo condeno, pero absolutamente los dichos que planteó la diputada, pero también lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric, porque no ha sido capaz en más de un mes en decir abiertamente que Edmundo González es el presidente electo democráticamente de Venezuela. Eso le hace daño no solo a los venezolanos, le hace daño a todos los países que estamos cercanos y que tenemos que lidiar, ¿cierto?, con personas que a la que le violan los derechos humanos, o sea, que vienen arrancando de un país que los persigue. Y por último, o sea, yo esperaría que no solo el presidente Boric, todos sus ministros, especialmente los comunistas, salgan a pedir que se persiga a Maduro como un criminal que ha cometido delitos de lesa humanidad, porque eso es realmente creer en los derechos humanos. Llegaron al poder manoseando la palabra derechos humanos y hoy día cuando tienen que defenderlo, no sé, o sea, eso no corresponde. A medias tintas con los derechos humanos, jamás. Muy bien, muchas gracias, muy claro. Gracias a todos por esta conversación, muy interesante, que tengan un excelente fin de semana y bueno, que les vaya muy bien, nos estaremos viendo en el próximo Nos vemos, que estén bien. Gracias a todos quienes nos sintonizan en el Club de la Noticia, buen fin de semana. El Líbero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.